El día de hoy, como ya viste acá arriba en la portada, hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy importante. Mi hijo no me respeta. Y son palabras que usamos mucho los adultos también. Y hoy les voy a platicar cuándo pueden ser conductas que pudieran ser, no quiero decir que son normales, sino que es más como común, pero que es en respuesta a algo que estamos haciendo los adultos o no estamos haciendo, incluso en qué comportamiento ya podría ser una alarma para buscar ayuda profesional, o también revisar para nosotros como adultos, pues, qué lo está propiciando en casa o desde mi hijo, qué está sucediendo con él, que tiene este comportamiento, pues, pues quizá irrespetuoso, que está faltando a las reglas, o sea, qué está sucediendo también, porque esto por supuesto que le genera un conflicto en otros espacios, llamémosle escuela, o ni qué decir, por ejemplo, de los adolescentes, que quizá a lo mejor podemos pensar que es un comportamiento como, pues que son desafiantes, que son contestones, que no quieren trabajar, etcétera, y que en la adolescencia, como traen esta parte rebelde quizá, que la rebeldía es buena y es parte de la adolescencia, pero aquí hay algunas pautas que yo hoy te voy a platicar para que los adultos, los padres cuidadores de los niños y de los adolescentes, pongamos como un límite a manera de que ellos también se sientan seguros para que puedan frenarse y no tengan conflictos y los adolescentes no se pongan en riesgo. Así que pues vamos a empezar. Yo soy Mónica, por si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, y pues yo trabajo en la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego los niños aprenden comportamientos como estos en consulta y van acompañados de sus adultos, donde los adultos con el juego también se comunican y se conectan con sus hijos nuevamente o aprenden nuevas cosas y pues hace que todo esto funcione dentro de la familia. Y también soy mamá de dos, de un adolescente que tiene 13 y mi hijo pequeño que ya está por muy poquito a cumplir 8 años. Y hoy voy a platicarte, perdón, por qué sucede que a veces los niños no nos respetan. A veces son, yo te decía, contestones, desafiantes, a veces pueden ser etapas, a veces es un comportamiento del niño, a veces así lo estamos educando y no me estoy dando cuenta. A veces yo como adulto pensé que hacer esta disciplina, pensé que me estaba funcionando, pero ya hay un momento donde yo quizá a lo mejor ya no sé frenar, no sé cómo mejorar la situación en casa y entonces decimos los adultos, me ha tocado escucharlo en consulta decir, pues es que ya me agarró la medida, Mónica, y ahora ya no sé cómo pararlo. Cuando los niños no respetan, me voy a dirigir un tanto a los niños y los adolescentes porque funcionan de dos maneras diferentes. Los niños suelen copiar todo lo que los adultos hacemos. Ellos están aprendiendo, de hecho la etapa infantil es para que nosotros los adultos eduquemos y enseñemos. Y en la etapa adolescente ya no quiero decir que no eduquemos, sino ya somos más como una guía de acompañamiento de los adolescentes, porque al contrario, los adolescentes ya están depurando lo que nosotros les enseñamos, porque ya empiezan a tener un criterio propio y ya empiezan a darse cuenta que hay muchas cosas que nosotros dijimos y que a lo mejor exageramos o que ellos están viendo que encontraron otra solución y esa solución igual funciona. Y los adolescentes en sí ya ellos aprenden a mentir como tal, a crear una historia para tener un beneficio propio. Y aquí sí podemos ya llamar una mentira como tal, ya podemos hablar de una manipulación como tal. Y los jóvenes en esta parte donde el cerebro se está construyendo, ya hay otras consecuencias mayores. En los niños es bien diferente. Los niños quizá también es una manera en cómo los adultos estamos disciplinando. Y aquí yo te voy a dar algunas pautas para que tú digas, ay, esa no me la sabía, o no la había pensado así, o no me había dado cuenta. Y entonces continúes con tu disciplina o tu enseñanza en casa, porque en la adolescencia, les digo a los papás siempre, la vamos a necesitar. Primeramente, por ejemplo, ¿qué es a lo que le llamaríamos que un niño pues no respeta? O sea, cuando un niño ya no me está haciendo caso, y no voy a hablar el día de hoy sobre la obediencia, porque la obediencia son estas familias o esta disciplina muy autoritaria que quiere que las cosas se hagan como el papá o el cuidador dice, y las cosas así es como se tienen que cumplir. Yo estoy hablando de que cuando tú das una indicación, tu hijo pues no te escucha, bueno, me parece que te está mirando, pero no lo hace.
te ignora o se queda de pie mirándote o hace otra cosa, o le dices que se vaya a dormir y en lugar de irse a dormir se pone a jugar, a brincar en la cama, y me ha tocado ver incluso que de repente el papá le llama la atención y el niño se bota a reír, y entonces papá a veces así lo deja, a veces papá incluso también responde, pero finalmente el niño no atiende indicaciones. Un niño que no respeta es el que no escucha, el que ignora, el que no sigue indicaciones, incluso que es desafiante y retador, que tú le das una indicación muy clara, muy precisa y él hace otra cosa. Incluso me ha tocado ver del niño también que como es retador y desafiante, pues te mira con una sonrisa y te provoca porque lo está haciendo y está esperando que haya una reacción también, y a veces el papá reacciona también. Y esta es como una bola de nieve que se hace más grande, pero también es como un círculo que no para porque ya es una comunicación muy aprendida entre el niño y el adulto. Ahora, ¿cuáles son estas alertas? Yo te decía que justo es el retar a los padres, desafiarlos. Es esta parte que estos niños son muy insistentes en esto que tú le dijiste que no lo debe de hacer, el niño suele hacerlo. Ahora, aquí ahorita me recuerdo una situación que tengo en la consulta donde hay un niño que por parte de la escuela está muy etiquetado con que el niño es que él no hace caso, es que él no atiende indicaciones, es que el niño pues se le dice una cosa y hace otra. Cuando el niño llega a consulta con sus notas de la escuela, llamémosle reportes, llamadas de atención o las notas en los cuadernos, por ejemplo, había una donde el niño, el del pupitre, que en el entendido es el niño tiene que sentarse con la mesa, los pies recogidos abajo del mesabanco. Esa es la indicación. Al niño nunca se le dijo cómo debería de sentarse. Simplemente es porque el niño tiene un piecito afuera del pupitre y es siéntate bien y mete el pie. Siéntate bien y mete el pie. Siéntate bien, bien y mete el pie. Entonces es, señora, al final su hijo no se sienta bien y no mete el pie, no hace caso. Aquí tiene su nota, platique con él. Entonces en consulta, cuando mamá me da las notas, yo platico con el niño en privado y le explico, a ver, platícame qué fue lo que sucedió. Bueno, pues es que me llamaron la atención, ¿por qué? Pues es que no me senté bien. A ver, platícame tú, yo no estaba ahí, platícame qué fue lo que sucedió. Y entonces el niño se sienta otra vez, me dice, mira Mónica, es que yo estaba sentado y saque un poco el pie. Entonces, a veces incluso mamá dice, a veces siento que la escuela está ya como, acechando cualquier situación del niño para etiquetarlo, para ponerle algo, y es cansado yo también como mamá escuchar cosas que a veces me parecen incluso exageradas, dice la mamá. Si revisamos todo, porque después yo se lo explico a la mamá y se lo explico al niño también en privado y de una manera muy clara, yo le dije al niño, mira, lo que la escuela quiere decir es que cuando tú sacas el pie, si tú lo sacas y pasa un niño caminando, corriendo, distraído, apurado, etcétera, con sus cuadernos, como tu pie está afuera, seguramente tal vez el niño se vaya a caer. Eso es lo que la maestra quiere decirte. Por eso es importante, siéntate bien, tus pies deben ir adentro del pupitre. Ay, Mónica, es que así no me lo explicó la maestra. Ya entiendo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues voy a meter el pie dentro del pupitre. Claro, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, muchas veces los niños parece que suelen retar a los padres o parece que nos ignoran, pero a veces no somos muy claros en la manera en cómo nos comunicamos, cómo decimos las cosas. Los adultos tenemos un lenguaje mucho más desarrollado, una comprensión mucho más desarrollada. El cerebro, por supuesto, ya está completamente desarrollado, pero los niños no. Entonces, quizá haya muchas situaciones que nos parecieran desafiantes donde el niño está aprendiendo. Ahora, no hablemos, por ejemplo, de un niño con TDAH, donde tiene demasiados pensamientos en su cabeza y no puede retener información, está distraído y la indicación que se le da en unos segundos ya se le olvidó. Ahora, no estoy justificando el comportamiento, solo te estoy hablando de algunas conductas de alarma. Ahora, yo empecé ahorita por la de que niños que son desafiantes, que muchas veces hay razones para pensar que sí nos están desafiando, por esto que yo te decía de la cara, de cómo se le da risa, de cómo es evidente que me ignora, de cómo ya hay una edad donde me manipula, me dice una cosa y me reta y incluso tú me provocas, por ejemplo, lo he escuchado de los niños ya grandes, etcétera. Pero estas conductas son muy constantes y hay un gesto en su cara de quererte hacer enojar, ¿ok?
Eso es, por una parte, retar a los padres y que son insistentes en su comportamiento. Otras veces los niños suelen ser, son demandantes y son exigentes. Y en esta demanda y en esta exigencia quieren que sea inmediata y que las cosas se hagan en el ritmo del niño. O sea, es decir, quiero que las cosas sucedan en este momento, quiero que esto me lo des. Y aquí te voy a dejar de tarea. Esta exigencia fue algo que el niño, los niños otra vez, ellos no se sacan nada que se inventen, ellos no se inventan nada, lo toman de afuera porque ya lo vieron, porque ya lo escucharon, y cuando hay una constancia dentro del espacio, los niños lo toman y lo aprenden. Entonces, nada más revisa si estas exigencias fue porque en algún momento yo le enseñé, porque a lo mejor en ese momento era hijo único, porque en ese momento yo estuve ahí casi todo el tiempo y porque en ese momento no me molestaba atenderle con esa inmediatez. El problema es que ahora pues nació el hermanito, yo salí a trabajar, ya no tengo tanto tiempo con él, en las tardes estamos muy ocupados y ya no tengo tiempo para atender esa inmediatez. Y entonces ahora yo lo interpreto como que mi hijo no me respeta. Y ojo, no estoy justificando al niño. Otra también es que la manera en la que los niños hablan o se comunican suelen gritar y a veces en su vocabulario suelen ser muy hirientes en la manera en cómo se están comunicando, cómo se refieren a las demás personas, cómo nos piden. Ya platicábamos de las exigencias del niño. Y son gritos y puede ser que sí haya faltas de respeto, y en consulta me ha tocado más de un niño que el vocabulario que usa son con groserías. Y me refiero a groserías de estas que usan los adultos para referirse un adulto al otro. Y es la manera tan exigente, y hay niños que incluso le apuntan con el dedo o amenazan, por ejemplo, a la mamá con el puño, incluso expresan el lastimar, golpear, etcétera, a mamá. Estoy hablando de niños muy pequeños de 4 años. ¿Okay? Y un niño de 4 años esto no se lo inventa, lo aprende porque seguramente en casa está sucediendo. Aunque los padres me digan, no, Mónica, claro, no, ¿de qué estás hablando? Ahora, puede ser que a lo mejor venga un tío o alguien que de vez en cuando venga y a lo mejor el niño se lo aprendió. Si tú le pones límite en ese momento al niño, el niño lo va a aprender y no lo va a volver a repetir, probablemente una segunda vez, pero no más. Aquí la constancia es que el niño entrena y entonces lo toma y lo lleva a cabo. ¿Okay? Entonces ya platicamos algunas conductas de alarma para que yo considere que hay que buscar ayuda, hay que trabajarlo, esto de que mi hijo no me respeta. Son niños que retan a los padres, que son desafiantes, que son exigentes y demandantes en tiempo y forma, que gritan, que son hirientes en su vocabulario. También es que son agresivos, y esto dentro de las agresiones está el que puedan aventar cosas para exigir sus demandas, para hacerse llamar la atención, para que tú voltees a mirarlo. Es la manera en la que se comunican para pedir. Avientan cosas durante su enojo, la frustración, golpean, patean, azotan las puertas, los juguetes los suelen aventarlos también, amenazan también, y eso, o sea, me ha tocado en consulta muchos de los niños también cuando de repente se frustran, que están muy chiquitos, que a veces no ganan en el juego. A mí me lo han dicho, Mónica, por ejemplo, están llorando y voy a decirle a mi papá que venga y que te pegue, por ejemplo. ¿Okay? Esto seguramente es un vocabulario o una amenaza que seguramente hicieron los padres, y es un mecanismo de defensa que el niño en automático genera para poder poner límites. Y por supuesto son niños que cuando tú le das una indicación no la hacen. Yo te decía que voltean y te miran, que incluso ahí se ríen, etcétera, que no atienden las reglas que tú le das, y por supuesto allá en la escuela tampoco las atienden. Ahora, recuerda también que si hablamos de los adolescentes, aquí hay una situación con los adolescentes muy diferente a la de los niños. Los adolescentes traen esta parte hormonal muy cargada, donde ya no es una cuestión de ellos, sino las hormonas ya están haciendo de las suyas, y eso altera el comportamiento del adolescente. Esa es una. La otra es que el cerebro está en completo desarrollo, igual que la de un niño, pero un niño todavía sigue indicaciones, todavía atiende a las consecuencias, todavía ve la figura del padre y de la mamá o del adulto cuidador como una autoridad. Los adolescentes empiezan a tener una intención muy diferente por esta parte biológica del cerebro, y es que el cerebro está en desarrollo, pero también los adolescentes suelen ser impulsivos de manera natural y suelen ser, en esta parte no quiero decir que desafiantes o retadores, sino más bien están en rebelión, están en rebeldía con la autoridad, porque han encontrado que hay maneras diferentes de hacer esta situación, a lo mejor menos cansada, quizá a lo mejor si la hago una sola vez con eso es suficiente, etcétera. Cuando tú le das una indicación,
Y muchas veces no es que te estén desafiando, es que están encontrando soluciones diferentes. Y los adultos muchas veces no nos encanta eso de los adolescentes porque queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos que se hagan. ¿Ok? Y también junto con esto, pues los adolescentes están en la construcción de su identidad. Por eso muchas veces cosas que les digamos los adultos, ellos no las van a aceptar porque ya no encaja con lo que ellos están tratando de buscar. Y recuerden muy bien también que la familia de un adolescente ya no es tan importante porque para un adolescente lo que más importa pues son su círculo social, sus amigos. Y es donde podemos pensar que los adolescentes pues ya, nuestros hijos ya no nos respetan, ¿ok? Pero ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Ok? Te voy a dar 10 puntos que son bien importantes que tú los consideres y que sí, efectivamente hay que trabajarlos con los niños como hay que trabajarlos con los adultos y que si tú tienes un niño que ya quizá a lo mejor es puberto o que todavía es niño, por favor trabájalo y no lo sueltes incluso en la adolescencia, aun cuando parezca que es como imposible. Si tú eres firme y constante, esto puede mejorar, ¿ok? La primera, ¿qué es lo que debes hacer? Primero revísate a ti papá o a ti mamá, adulto cuidador, cómo te estás comportando realmente tú. A eso me refiero, cómo te estás comportando tú, me refiero. Y aquí hay extremos. Para que un niño o un adolescente no te respete es porque aquí hay comportamientos de un adulto que yo te decía, muy bien aprendidos, el niño pues los ha entrenado muy bien y los lleva a cabo. Es decir, los extremos, uno es que yo soy muy autoritario y quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Y ya hay un momento donde al adolescente le queda claro que así no funciona. Porque yo he aprendido que hay otras cosas mucho más sencillas, más funcionales, quiero mostrártelas, tú no me lo permites, voy a ser rebelde, te lo quiero demostrar, etc. Y entonces es donde empieza el choque. Una, te estás comportando, papá, como muy autoritario, o la segunda es te vas del otro extremo y quizá estás siendo muy permisivo. Y con esto de permisivo me refiero a que en lugar de sí ser firme, lo que platicábamos, pues te vas del otro extremo. Y aquí en consulta ha sucedido mucho que a veces los papás, quizá ellos fueron disciplinados con sus padres con una crianza muy autoritaria. ¿Y qué hace el papá al no querer que el niño sufra? Que esto lo vimos la semana pasada cuando hablamos la generación de cristal. Es irme al extremo e intentar que mi hijo no sufra. Claro, yo no le voy a pegar como a mí me pegaron, claro, yo no le voy a gritar como a mí me gritaron y yo intento ser mucho más amable con él. Pero aquí cruzamos la línea también de la permisividad y entonces estamos en polos opuestos. Y una de esos huecos es donde entonces el niño, claro que ya no me voy a respetar, porque no estoy siendo ecuánime, claro, flexible. Flexible no es que los niños hagan lo que quieran, sino que yo puedo adaptarme como padre a ciertas situaciones solamente por hoy. ¿Ok? Otra también es que, la segunda, a veces nos pasa a los padres, y yo me incluyo como mamá, que muchas veces no somos tan firmes en lo que hacemos y en lo que decimos. Y no estoy hablando de la flexibilidad, sino que a veces atendemos a nuestros hijos dependiendo del humor en el que andemos. Es decir, si yo ando muy tranquila, muy calmada, lo que mi hijo haga o diga, ay, relájate, o sea, no pasa nada. Y entonces no atiendo eso que está sucediendo. Pero si en otro momento mi hijo me agarró en un momento donde yo estoy también colérica, enojada, frustrada, etcétera, pues claro que lo voy a manejar de una manera diferente. Y muchas de estas veces es la manera también en cómo nos comunicamos, porque me comunico desde mi enojo, me comunico quizá desde mi tristeza, me comunico también desde mi calma, también puede ser, y es la manera en la como los adultos manejamos. Y esto para los hijos definitivamente causa muchísima confusión, porque no queda claro cuándo sí, cuándo no. Porque aquí es, mamá, tú el otro día me dijiste y ahora resulta que lo hago otra vez y entonces ahora no te parece. Si revisas, muchas veces esto de mi hijo no me respeta puede ser que quizá a lo mejor yo lo tomo de una manera, de otra manera, dependiendo cómo estoy yo. Así es como veo la situación, así es como otra vez con mi hijo estoy manejándolo y pues claro, por eso no siempre funciona, ¿ok? Ahora, en esta parte de dependiendo mi humor, yo aquí te diría que ya al final te voy a dar recomendaciones, pero incluso para los adultos también y para los niños es importante que tú empieces a trabajar muchas de las situaciones desde la calma. Y ya me estoy adelantando a qué es lo que podemos hacer, ¿ok?
Yo te voy a decir, por ejemplo, si tú estás enojado, pues claro que vas a responder con gritos. ¿Qué esperas de tu hijo? Que tu hijo, porque el primer punto es cómo te comportas. Si yo atiendo regularmente con gritos, mi hijo va a aprender a gritarme. Y claro que yo voy a pensar que no me respeta, pero si revisamos para atrás, porque en consulta los padres suelen poner mucho en claro el comportamiento del padre y reconocerlo también. El padre dice, claro, soy yo el primero que está gritando. Claro, yo le dije tonto un par de veces y ahora él me responde tonto o incluso tonto para sí mismo. Pero pues ahora ya no puedo parar. O Mónica, yo empecé a manejar los castigos porque pues me empezaron a funcionar súper bien. Y ya después llegamos a un punto donde aquí puede haber, por ejemplo, dos situaciones si hablamos pensando a lo mejor en una crianza muy autoritaria, llamémosle quizá a lo mejor cuando de repente usamos la chancla o usamos el cinturón, que a lo mejor ahorita nos parece muy divertido, pero esto genera trauma, ¿ok? En consulta alguna vez llegó más de un papá que usaba el cinturón como manera de educar, ¿ok? Y ellos decían, pues conmigo funcionó y mírame ahora un adulto fuerte y responsable. Bueno, hay momentos donde los niños ya llegan muy ansiosos con comportamientos muy particulares, cada niño diferente. Y entonces cuando empezamos a indagar, mucho de esto era papá cómo estaba llevando su estilo. Resulta que papá todo lo quería resolver con el cinturón. Entonces aquí sucedieron dos cosas. Uno, que el niño, por ejemplo, empezó a aislarse de todo. Empezó el niño a estar muy sensible, a llorar por casi todo, a estar asustado. Incluso un adulto podía dar una orden y el niño ser muy obediente sin tener este criterio para poder frenar, etc. Esta fue una manera en la como el niño se comportó. Y del otro extremo fue el niño, ante estas agresiones del padre, el niño empezó a comportarse con las mismas agresiones en su círculo con sus compañeros, porque él aprendió cómo manejar y controlar ciertas situaciones y entonces él empezó a ejercer también, digamos que cierto bullying y descargar agresiones con sus compañeros en la escuela. ¿Okay? Y a veces pensamos otra vez, el niño no me respeta a mí, no respeta la escuela, no respeta las reglas, no respeta a sus compañeros, etc. Incluso los adultos insisten que cuando lleguemos a casa, por ejemplo, pues vamos a platicar con tu amigo el cinturón. ¿Me explico? Y es como un cuento de nunca acabar, donde te decía, esto es una bola de nieve, esto es un círculo, otra vez que da muchas vueltas y caemos en el mismo lugar. ¿Okay? Entonces, aquí mi recomendación es que esto lo atiendas con calma, aunque de verdad tú estés muy furioso, aunque de verdad yo como mamá de un adolescente, o sea, no sabes, mi hija tiene el carácter, ella es firme, ella es decidida, ella es muy clara en lo que quiere y pues a veces también como mamá, pues yo como ser humano también a veces, ¿ok? Y me he dado cuenta también que algunas veces cuando yo he levantado la voz, pues también ella la levanta y cuando yo intento aclarar las cosas, pues también ella defiende su punto, etcétera. Entonces aquí yo le he dicho a mi hija, y digo esto de mamá, yo te comparto, le digo a mi hija, en una discusión no podemos haber dos personas enojadas, porque cada vez se va a enojar una persona y el enojo al final va a seguir creciendo. Y en consulta le digo a los niños, cuando una persona se enoja y tú permites que el enojo te gane, el enojo al final de cuentas va a poner a tu cerebro en una jaula. ¿Qué quiere decir? Que tu cerebro no va a pensar y va a reaccionar. Y a veces hacemos cosas de las que no nos acordamos y los niños lo saben, porque los papás a veces gritan, a veces pegan o insultan, etc. Y los padres no se acuerdan porque estaban enojados. A esto me refiero, atendemos desde el humor, desde cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Pero si yo como adulto, aunque me sienta muy furioso, respiro y me retiro, a veces el niño dice, mi papá me ignora, no te está ignorando, papá está pensando, está tranquilizando, dale su espacio, ve a tu cuarto, por no decirle al niño, ponte a salvo y cuando papá esté tranquilo se va a acercar. Y si tú lo ves que está tranquilo, te acercas y si no está tranquilo, tú sigue en tu habitación. Pero vamos a darle a papá el tiempo de calmarse y cuando estamos calmados, esto se puede arreglar. Y de verdad es que esta parte nos cuesta mucho trabajo y sería mi primera recomendación. Vamos a tratar de mantenernos calmados para poder trabajar esta situación, aun cuando pensamos que tenemos un niño que nos respeta. ¿Okay? La siguiente también, la tercera, es que vamos a empezar a trabajar en casa y decirlo de una manera muy clara. Hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien. Hay cosas que sí se hacen y hay cosas que no se hacen. ¿Okay? Con esto, si revisas, ya vamos a empezar a trabajar las reglas. ¿Qué está bien? Cada familia tiene sus propios parámetros, ya lo veíamos en videos anteriores cuando hablábamos de los valores. ¿Qué quiere decir? En esta casa,
¿Qué es el respeto? El respeto en esta casa, por poner un ejemplo, sería, pues en esta casa nos escuchamos, en esta casa nos hablamos amablemente, en lugar de decir, en esta casa no gritamos. Ok, papá, ya te escuché. Entonces lo opuesto de manera positiva y dando soluciones sería, en esta casa somos amables. En esta casa nos hablamos con respeto. Somos amables. Si alguien no es amable, pues lo dejamos que piense, que maneje sus emociones, regresamos. Incluso yo le digo a mi hijo, cuando tú me gritas así, yo no te entiendo. Tómate tu tiempo, tranquilízate y aquí voy a estar disponible cuando quieras venir a platicar. ¿Okay? Y mi hijo va allá, enoja, grita, etcétera, allá. Y está bien, porque hablamos, en consulta hemos hablado, parte de la gestión emocional es reconocer que estoy enojado y permitir a los niños que se enojen, porque este enojo a los niños ayuda mucho a poner límites y está bien sentirse enojado, pero el enojo es mío, yo aprendo a manejarlo. Yo soy tu mamá y te acompaño, pero si por ahorita no quieres escucharme, yo lo respeto, ¿ok? Y si revisas, le estoy dando el permiso y ya no es que no me respete, sino que te estoy enseñando a manejar tu enojo. Entonces, esto otra vez, regresando al, esto está bien, que está bien que seamos amables en casa, está bien que tú me hables en un tono en el que yo te pueda escuchar. ¿Qué no está bien? Que nos hablemos con gritos, que estemos aventando cosas. Cuando tú me pides las cosas en el tono que usas, cuando tú me apuntas con el dedo, cuando tú me dices o etcétera, eso no está bien. Y los niños les va a quedar muy claro lo que se hace y lo que no se hace. Y está muy bien también que tú le digas, cuando tú me gritas, me faltas al respeto. Y eso no está bien. Así yo no te puedo escuchar, así yo no te puedo ayudar, por ejemplo. Pero esto ayuda mucho, esto se estructura como tal, estas son reglas. Y esto guía al niño por mucho a hacer las cosas que sí se hacen. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros como adultos primero lo trabajemos para nosotros. Es decir, yo te grité y eso no estuvo bien. Tú eres mi hijo, yo te amo mucho y yo no debo de gritarte. Nadie debe de gritarte, eso no está bien. Porque eso suelen decírmelo los papás. A veces es Mónica, si hablamos de gritos, yo estoy trabajando en eso y justamente antes de llegar aquí, pues le pegué 2, 3 gritos. Y se vale reconocerlo, papá, no estuvo bien y voy a estar trabajando en no hacerlo, pero tenemos que trabajarlo y hacerlo. Yo en casa, yo te platico que como ser humano también a veces pierdo la compostura y también a veces levanto la voz, a veces les grito a mis hijos y sí, a lo mejor alguna vez he lastimado a mis hijos con alguna palabra que he dicho. Y en casa mi hija suele venir y decirme, cuando tú me hablas así, yo me siento así. Y mi hija alguna vez me dijo, es que yo sentí que tú dijiste y entonces yo me sentí, no, a ver, espérame, yo no quise que tú te sintieras así, bueno, fue lo que tú interpretaste, no me estoy defendiendo, pero quiero que sepas que esta palabra o esto que dije lo usé porque mi intención era esto y lamento mucho que tú hayas interpretado aquello, pero esto no es así. Y muchas cosas quedan claras. Entonces, esto es reconocer lo que yo hice y que no está bien. ¿Qué va a hacer tu hijo cuando hablábamos de copiar comportamientos? Pues tu hijo te va a decir, papá, estás triste, estás molesto, veo que estás enojado, estás frustrado, ¿qué te pasa? Necesitas tiempo, necesitas tranquilizarte, o papá me estás gritando y ese enojo no me gusta, papá, tranquiliza, o sea, no estoy hablando de que los niños sean quienes manejen esta situación, pero es el permiso que les damos a ellos y son límites adecuados que nos ayudan mucho a nosotros como adultos frenarlos. ¿Ok? Entonces, está bien en casa reconocer, esto está bien, esto no se hace, esto no es correcto, esto no debería de estar sucediendo o esto sí. Y les da margen a los niños que las situaciones las vean mucho más claras, ¿ok? Y es importantísimo que estas situaciones que yo quiero que sucedan en casa, les expliquemos a los niños por qué. Te puse el ejemplo del niño al principio que hablábamos de la escuela que le decía al niño, siéntate correcto y mete el pie, siéntate correcto y mete el pie, pero nunca le dijo nadie al niño que cuando él sacaba el pie, alguien se podía tropezar. Y entonces el niño me dijo, es que eso nadie me lo explicó. Y lo entiendo, Mónica, ahora voy a meter el pie. Ahora, yo no he visto al niño en la consulta, pero seguramente él va a seguir repitiendo este comportamiento. ¿Por qué? Porque se le hizo un hábito sacar el pie. En esta parte hay que tener paciencia. Yo a mi hija de repente hay momentos donde digo, bueno, a veces sé que pierdo la compostura estos últimos días porque he andado muy estresada, estoy trabajando en bajar un poco los gritos. Sean pacientes y sientan que cuando yo empiezo a gritar no son ustedes y no es contra ustedes, soy yo la que todavía no se coordina muy bien, denme chance y si sienten que ando muy intensa, por favor, denme mi espacio para yo poder regularme. ¿Okay? Y si revisas, estoy haciéndome cargo yo y eso también está muy bien. ¿Okay?
El cuarto punto, hablemos de consecuencias. Un niño que no respeta es porque no sabe que hay consecuencias y no voy a hablar el día de hoy de castigos o amenazas o premios, ¿ok? Las consecuencias, la manera en que las explicamos en consulta es que las consecuencias es el resultado de las cosas que hacemos, lo que decidimos sí hacer o las cosas que decidimos no hacer. Eso es todo. Y no es un castigo. Si tú vas corriendo muy rápido y que mamá te está diciendo, hey, espera, porque tal vez te puedes caer y te caes, no es culpa de tu mamá. Tú tampoco tienes la culpa. Y tu mamá pues no debería de castigarte porque te caíste. Simplemente es que ibas corriendo muy veloz y pues mamá te dijo, era muy probable que te cayeras. Pues te caíste. Te levantas, te sacudes y sigues corriendo y te va a doler. Pues sí, es probable. Esa es la consecuencia. Pero no es un castigo. En el juego de mesa, si tú pues quizá estás distraído, pues la consecuencia va a ser que te vas a perder quién toca y que cuando te toque pues a lo mejor alguien va a tomar el dado antes que tú. Esa va a ser la consecuencia, así de simple. Entonces, esta simpleza de explicarle a los niños la naturaleza de los eventos de todos los días, hay que hacerlo en casa para que el niño aprenda que hay resultados de la toma de decisiones y de las cosas que suceden en el entorno de manera muy natural. Es decir, cuando tú gritas, me estás faltando al respeto, ¿ok? Y yo así, pues no puedo mantener una conversación contigo. Cuando tú me gritas y me exiges las cosas de tal manera, pues no, yo no te puedo dar eso que tú me estás pidiendo porque no estás siendo amable conmigo. ¿Te acuerdas que hablamos que las personas en esta casa somos amables? Bueno, cuando tú seas amable, me puedes pedir las cosas y con esa amabilidad yo te voy a poder ayudar, escuchar, atender, ¿ok? Pero así no funciona. Y yo, incluso en casa o en la consulta, yo les hablo a los niños en este tono. Y los niños al principio es como que no lo entienden, pero yo con esta firmeza y constancia, los niños lo atienden. Así no funciona. Incluso hay niños también que en consulta, ya te estoy hablando de niños grandes, quizá a lo mejor de unos 8 o 9 años, que de repente tienen regresiones y su tono de voz lo cambian, un poco ya más infantil. Y a veces no les entiendo mucho. Y a veces sí, queda claro pero es este tono que usan. Y yo, pues a propósito, les digo a los niños, yo no te entiendo cómo estás hablándome. En ese tono, ¿qué dijiste? Pero lo digo a propósito y los niños entienden, que se dan cuenta, los hacemos conscientes del tono que están usando. Entonces regresan otra vez a usar su tono de voz y pues ya se comunican de una manera mucho más clara. ¿Ok? La número 5 es... hay que enseñar a los niños a reparar el daño, ¿ok? A reparar el daño de una manera saludable. Las disculpas, yo les he platicado que a mí no es algo que me encante mucho, ¿ok? A veces las disculpas suelen ser muy banales cuando los adultos no sabemos cómo manejarlas. Una disculpa sí puede ser el camino para reparar el daño, pero no tiene que ser una regla de una manera que no se siente. Las disculpas se tienen que sentir. Y el niño las va a sentir cuando aprende de las consecuencias. Es decir, si tú estabas jugando muy brusco y le pegaste a tu hermano, está llorando. Y pues claro que él no quiere jugar por ahora contigo. Pues es que eso pasa cuando juegas brusco, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer para reparar el daño? Discúlpate desde tu corazón, que tu corazón lo sienta, ¿ok? Y las disculpas son genuinas cuando tú intentas ser amable y que esto que sucedió, esto que tú hiciste, intenta no hacerlo, porque no es bonito, no es amable. Y entonces el niño, ahora lo vas a saber porque el niño, me ha tocado verlos que es, ay, discúlpame, ay, sí, como quieras, si quieres, discúlpame, si no, no pasa nada. Esas no son disculpas genuinas, ¿ok? Entonces yo como adulto la consecuencia sería, pues eso que tú quieres, después yo ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sigues no siendo amable. Y a mí me pasa con mi hija adolescente que de repente a veces sus disculpas son un tanto así. Entonces yo solamente le digo, bueno, escucha tu tono de voz de cómo estás pidiendo las disculpas. Y entonces ya como que se frena y se escucha a ella misma y empieza a ser consciente. Pero las disculpas tienen que ser genuinas. ¿Cómo? Hay que tratar, evitar de que esto ya no vuelva a suceder. Ahora, yo te decía el ejemplo del niño, seguramente va a seguir sacando el pie del mesabanco. Hay que darle tiempo para que esto mejore, porque ya se hizo un hábito. En esa parte seamos pacientes, lo que platicábamos desde la calma. ¿Ok? Esto de reparar también el daño, no solamente hablo de las disculpas. No quiero decir que, no soy fan de las disculpas porque a veces los papás es lo primero que hacemos,
Más bien yo te diría, déjalo al final, cuando primero trabajes el reflexionar. El reflexionar es sentarme con mi hijo y explicarle lo que sucedió, qué fue lo que dijo, cómo hizo sentir al otro niño. La empatía los niños la empiezan a trabajar como por ahí a partir de los 6 años más o menos, dependiendo la madurez del niño. Y los niños aprenden de la empatía porque, por ejemplo, si ellos tomaron un juguete que no era de ellos y el día que se les pierde uno, lo sienten. Y tú ahí le puedes decir, ¿te acuerdas cuando el otro día te trajiste un juguete de aquel niño o no se lo quisiste devolver, etcétera? Pues así se sentía, ¿verdad que no se siente bonito? No. ¿Vas a volver a tomar juguetes? No, pues claro que no. Y el niño de verdad lo entiende. Estos momentos de reflexión ayudan muchísimo al niño a aprender. Y aquí es bien importante que tú le digas, eso es respetar, eso no es respetar, eso no está bien lo que platicábamos. Y el niño le va a quedar muy claro. Estos momentos de reflexionar, de verdad que cuando tú lo acompañas desde tu calma, el niño lo comprende. Ahora acompáñalo a que se lleve a cabo. Y entonces vamos a empezar ahora sí a reparar el daño y ahora sí puedes manejar las disculpas. ¿Ok? El número 6 es que los adultos mantengamos esta firmeza. La firmeza y la constancia deben ir juntas. ¿Qué quiere decir? Pues que los adultos, esto que ya dijimos de la consecuencia, se tiene que cumplir. Y por ninguna razón los adultos deberíamos de cambiar. Y muchas veces esto también lo hacemos desde el humor. Ya te platicaba, si yo estoy de buenas, pues quizá a lo mejor, le doy el aparato total, ya se me pasó, ¿ok? O la otra también es que a veces amenazamos que cuando lleguemos a la casa no le voy a dejar ver la tele, pero de que llegue a la casa el humor se me pasó, mi hijo también ya mejoró su comportamiento y pues ya no pasa nada y se le olvida. Y yo te platicaba que esto es confuso para el niño. Entonces, si revisas, es muy probable que nosotros estemos generando este mal comportamiento del niño y lo estemos interpretando como una falta de respeto. O tal vez sí, tu hijo está siendo irrespetuoso contigo, no te respeta a ti, pero no estamos siendo firmes porque no hay una consecuencia como tal y la consecuencia es algo natural de la situación que se decidió o no hacer. Entonces, si tu hijo, por ejemplo, en la escuela le pegó a un niño, pues una consecuencia no sería que pues yo también le voy a pegar a él para que sienta, si hablamos de empatía. No funciona así, ¿ok? Tampoco funciona que tú le digas, bueno, tú le pegaste a tu compañero y en casa no te voy a dejar ver la televisión por una semana entera. Porque otra vez, si desde tu humor ahorita le castigaste durante una semana, pues al rato ya a las 6 de la tarde vas a estar muy tranquila y le vas a dar el aparato o la televisión, etcétera. Ya no, o sea, esto ya no funciona, ¿ok? Entonces, la firmeza es a veces, incluso también aquí en casa, a veces el papá castiga o dice, etcétera, por un mes entero. A veces el niño, pues 2 días y ya el niño, yo ya hablé con él, ya reflexionamos, etcétera. Pues ahora, ¿cómo cumples esta situación de un mes? Que el papá, claro, estaba muy enojado y en esta parte, pues dijo algo muy descabellado. Otra vez, aquí es los dos, y ya me adelanto mucho a las recomendaciones, es vamos a separarnos un tanto uno del otro para dejar que esto baje la intensidad de cómo nos sentimos y venimos y platicamos. Y entonces ahora sí, si vas a poner una consecuencia, pues ya vas a poner una consecuencia mucho más clara, no la sueltes. Esto de la consecuencia también que es confuso para los niños porque lo tomamos muchas veces, depende del humor. A veces entre los adultos no nos coordinamos, no nos sincronizamos. Y entonces a veces un adulto pone quizá a lo mejor un castigo, una consecuencia, llega el otro y la quita. Y me ha pasado en consulta a veces un tanto usual, que a veces un adulto le dice a otro no le hagas caso, tu mamá está loca, por ejemplo. Y ya, el castigo, la consecuencia que se iba a poner, la reflexión, etcétera, pues ya no se dijo, ya no se hizo porque el otro adulto completamente lo soltó. Y esto suele ser un ejemplo clarísimo, y quizá a lo mejor no tiene nada que ver, pero sí un poco, es que a veces cuando estamos tratando a los adultos, por ejemplo, de poner orden en el uso de los aparatos electrónicos, claro que el niño, si tiene el hábito de verlo todo el día, claro que va a llorar porque lo va a querer. Y entonces, ¿qué hace una mamá? Pues una mamá pone orden, está, mamá siendo constante, lo que decíamos ahorita, constancia y firmeza, y no le da el aparato hasta que más al rato que aguanta otra hora más porque pues tiene responsabilidad. Y llega el papá, ahí deja de llorar y le da el aparato. Entonces, otra vez, esto es confuso para un niño. Y a veces este comportamiento que tienen los adultos de no sincronizarse y hacer cada uno lo que quiere, hace que el niño no respete. Porque para el niño es confuso. No es quién tiene la razón, sino que un adulto hace una cosa, otro adulto hace otra cosa. ¿Por qué yo voy a comportarme? ¿Por qué yo voy a ser amable si los dos hacen cosas diferentes? No, el niño no hace esta conciencia, pero su comportamiento es muy claro. ¿Ok? Ahora,
Decíamos, los adultos tienen que estar sincronizados. Si los adultos por alguna razón no están claros en lo que están en desacuerdo, perdón, busquen momentos de privacidad para hablar de estas diferencias. No lo hagan frente a sus hijos, porque si frente a sus hijos discuten, usan palabras, hablemos groserías, insultos, etcétera, o jaloneos, etcétera, ¿qué es lo que va a aprender el niño? Y después yo lo voy a tomar de la misma manera porque mi hijo tiene este comportamiento y no me respeta, pero no estoy viendo que mi hijo ahora sí que es mi espejo. O sea, yo hago este comportamiento y que hace mi hijo solamente lo replica. ¿Ok? El punto siguiente es justamente la comunicación y el diálogo. Entonces, con esto quiero decir que ¿qué tanto practicamos la escucha? Escuchar con todos los sentidos. Esta parte donde hablábamos de la reflexión, de estos momentos donde nos sentamos a platicar más que a castigar o poner consecuencias de manera inmediata. Primero vamos a calmarnos y buscar estos momentos de reflexión. Y para eso necesito yo como adulto estar calmado para que mi hijo se pueda calmar. Hay que escuchar con los sentidos, o sea, también es importante escuchar al niño o escuchar al otro papá o escuchar la situación y verla muchas veces desde afuera, ¿ok? Y esto lo vamos a lograr cuando hacemos tiempo de calidad. El tiempo de calidad es el tiempo que estamos con nuestros hijos de manera genuina, sin aparatos. Yo les he platicado muchísimas veces, por ejemplo, un juego de cosquillas. ¿Cuánto dura? No dura ni un minuto. Y es este contacto físico de manera saludable que hacemos con los niños que hace por mucho que baje esta intensidad de las emociones. Ya calmados, podemos platicar. Y entonces el niño puede ser muy consciente de lo que hace y empieza a trabajar la empatía y entonces empieza a ver ahora sí consecuencias. Incluso hay niños que son muy honestos y muy conscientes y dicen, es que yo estoy castigado, Mónica, sí, es que grité y no debí, pero pues bueno, es la consecuencia, pero ya me faltan 2 días, por ejemplo, si es que a lo mejor el aparato no lo puedo usar porque a lo mejor en un arranque lo aventó y pues bueno, si tú no lo cuidas, entonces el aparato se va a guardar, ¿ok? Pero en esta parte necesitamos ser firmes, estar calmados, ser constantes, tener sincronía con el adulto para que el niño vuelva otra vez este respeto a la dinámica que hay en casa. Y el punto número siguiente, el 8, quiero decirte que revises, yo te decía, tu estilo de crianza. El estilo de crianza es este que ya te platicaba, donde quizá a lo mejor como adulto estoy siendo demasiado autoritario, estoy siendo muy intransigente, el niño no lo dejo ni siquiera pensar, él no entiende por qué estoy dando una indicación y entonces el niño lo único que está haciendo es ya no está soportando los castigos. Aquí en consulta, cuando los niños llegan muy agresivos, suelo preguntarle mucho a los papás, platícame cómo estás manejando tu disciplina, ¿ok? ¿Qué tanto estás castigando? Y aquí las 2 situaciones que me ha tocado ver en consulta es que hay papás que dicen, no, Mónica, yo no castigo. No, Mónica, yo al contrario soy súper bien buena onda, o sea, yo no les castigo, yo platico con ellos, etcétera. Y ok, está muy bien que platiques con ellos, pero ok, y hay resultados en las pláticas, están siendo pláticas reflexivas, etcétera. A esto me refiero, que a veces somos muy autoritarios, pero a veces somos demasiado permisivos y nos vamos a los extremos y entonces para el niño es confuso, no hay un orden como tal y entonces el niño tiene comportamientos que no son adecuados y claro, otra vez lo interpretamos como un niño que no respeta, ¿ok? De hecho, hay una forma de apego que se le llama apego desorganizado. Y ya te decía yo que el niño en esta polaridad de comportamientos también de los adultos, el niño puede ser un tanto desordenado emocionalmente y en su comportamiento justamente por este apego desorganizado tal cual. Y de hecho este apego desorganizado suele haber violencia dentro de casa, suele haber gritos, golpes, etcétera, entre los adultos y los niños lo replican. Ahí yo te diría que ya se está acomodando un trauma y ya va a haber un comportamiento en el niño y a veces los niños suelen ser quizá un niño, platicábamos, desafiante, un niño que avienta cosas, un niño que es demandante, otra vez que necesita atención porque trae todo un desorden por todo lo que hay afuera, ¿ok? Y ya casi para terminar es revisa al final de cuenta en casa qué tantas reglas o estructura tienes. Es decir, si yo estoy diciendo que mi hijo no me respeta, ¿qué tantas reglas estoy poniendo yo para que mi hijo sí me respete? Lo que hablábamos de los gritos. O sea, si yo
grito en casa, pero no hay una regla como tal y entonces todos hablamos de todos los tonos, pues entonces claro que mi hijo va a buscar uno o va a buscar el que más le parece divertido o con el que más le funciona. Y entonces aquí en casa todo es todo un gritadero. En consulta, de hecho, la manera que trabajamos esta de la gestión emocional cuando los niños aprenden que enojarse está muy bien y que gritar, es la cosa más fantástica del mundo. Los niños al principio se sorprenden cómo que está bien gritar, sí, pero hay reglas. Una regla, por ejemplo, es que podemos gritarle a un cojín, podemos salir al patio y gritar, puedo yo ir a lo mejor con un juguete también y pegarle. O sea, ¿por qué? Porque el juguete no le va a pegar. Si yo descargo, o sea, porque aquí hay reglas. Pero lo que no está bien es que tú vayas y le pegues, por ejemplo, en la puerta, porque tú te lastimas y lastimarte a ti, lastimar a otros, eso no está bien. ¿Te acuerdas que platicábamos de qué puedo hacer? Hay que ser muy claros en lo que está bien y en lo que no está bien. Entonces, a veces en casa no tenemos reglas para irnos a dormir. Entonces, claro, la hora de la dormidera, pues decían los papás, aquí es un correr por la casa, no se quiere bañar, después no se quiere salir del baño, no se quiere poner la pijama, no se quiere lavar los dientes, le digo que recoja sus juguetes y no los recoge, el momento de hacer tarea, Mónica, es una tortura, quitarle el aparato bueno es otro drama, y yo aquí reviso, ok, ¿tienes horarios para ver el aparato? No, pues no. ¿Tienes horarios para ir a dormir? No, pues tampoco. ¿A qué hora se van a dormir? No, pues a las 10 de la noche y el niño tiene 4 años y estamos el martes y mañana es miércoles y hay clases. Si revisas no hay reglas y mucho de esto pareciera otra vez que el niño no me respeta, pero es más bien es que el adulto, tú no tienes ordenado en el día las cosas que se van a hacer, el niño no sabe y en el mundo del niño no es que no se quiere ir a dormir, lo que pasa es que él quiere seguir jugando, ¿ok? La última, la número 10 es: hay un momento donde necesitamos buscar apoyo. Es decir, hay que reconocer que en casa hay situaciones que yo no puedo manejar. Ahora, hay que reconocer que hay momentos donde el niño, sí, Mónica, es muy probable que mi hijo quizá tenga problemas de comportamiento. De hecho, hay un trastorno como tal, que son trastorno del comportamiento. ¿Ok? A veces yo ahorita no justifiqué, pero yo te decía, hay muchas situaciones que yo puedo interpretar como que mi hijo no me respeta, pero puede ser una dinámica que hay en casa. Pero muchas otras veces, efectivamente, sí hay un comportamiento del niño y que yo ya fui a terapia, etcétera. Muchas veces yo les digo a los psicólogos, a los papás, perdón, muchas veces quizá el primer paso es que bueno que viniste a terapia, pero vamos a hacer una cita también a psiquiatría para que puedan hacer un diagnóstico. Algunas veces hay una parte del cerebro que no está funcionando para que pueda trabajarse con medicamento a la par que lo trabajamos en terapia. Y ya les estoy hablando de casos muy extremos que a veces ya no es que el niño, por ejemplo, cuando hablamos de TDAH, porque a veces hay sospechas o que a veces los padres no se han dado cuenta, pero ya en consulta trabajamos, pero de repente hay algo como que se ve un poco extraño, diferente, y entonces yo los refiero también con alguien más para que puedan hacer un diagnóstico, porque a veces los niños con TDAH, que suelen ser algunas veces muy desafiantes, entonces por más reglas que ponemos, por más calma o que mamá practica, las cosas no funcionan. Pero ese ya sería otro tema, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría y cómo puedo yo resolver si mi hijo me está insultando? ¿Ok? Los niños pequeños, los insultos que hacen, porque aquí también de repente me ha tocado mamás que a veces el niño dice algo, pero me estoy refiriendo a un niño muy pequeño de 4 años, a veces ya es más una cuestión del adulto cómo lo está tomando, de lo que dijo el niño, y ya es un trabajo interno del adulto. Yo estoy refiriéndome a los niños que ya son más grandes, llamémosle un puberto, o incluso los adolescentes, que suelen usar palabras sí para insultar, ¿ok? Y los pubertos me refiero quizá a un niño de 10 años, ¿ok? Donde ya hay una intención de que te quiero insultar. Pero para ese insulto ya sé qué palabras usar porque ya las escuché, o yo tomé algo que yo sé que te lastima y lo voy a usar para molestarte. Llamémosle bullying, por ejemplo, en la escuela, ¿ok? Pero en que en la casa a veces los niños sí lo usan para faltarme al respeto. ¿Qué puedo yo hacer para responder en un insulto? Primeramente, y aunque parezca descabellado, papá, mamá, adulto que cuidas al niño, al puberto o al adolescente, respira muy profundo, ¿ok? Y yo sé que por más que a veces pensamos decía mi mamá, no, una maestra con la que yo estudiaba, ella como mamá decía, a veces me dan ganas de aventar a mis hijos por la ventana
y luego lanzarme yo de la desesperación y de la frustración que siento como mamá, que a veces esto me sobrepasa. Y yo recuerdo mucho eso y muchas veces yo con mi adolescente a veces quiero poder hacer eso. ¿Te imaginas si pudiéramos hacerlo de esta manera tan arrebatada y tan descontrolada? O sea, esto sería cuento de nunca acabar. Y al final de cuentas es, ella no me respeta, pero yo tampoco estoy respetándola a ella. Y yo le digo a los papás, cuando los adultos respondemos de esta manera, el adulto baja a la edad del niño. Yo tengo 44 años ahorita, entonces imagínate que yo respondiera a la edad de mi adolescente o a la edad de mi hijo que tiene 7. Me convierto en otra niña de 7 y desafortunadamente yo voy a ganar porque yo tengo la autoridad y tengo más fuerza y soy más grande y digo más cosas y soy más agresiva. Yo puedo más, ¿ok? Igual pasa con adolescentes. Entonces es aquí bien importante que el número 1 ante un insulto, tú respires profundo, ¿ok? Cuando ya hayas respirado profundo, puedes expresar el cómo te sientes. Yo veo que tú me estás insultando y tu tono de voz no me gusta y me hace sentir triste, incluso también decepcionada, porque hemos hablado de este tema muchas veces y veo que sigues insistiendo. La palabra que usaste es un insulto para mí. O ya me explico, o sea, tienes que decir cómo te sientes, ¿ok? Cuando ya respiraste, ya expresaste el cómo te sientes, intenta promover el diálogo, intenta hablar. Ahora, en un insulto es muy probable que tu hijo esté enojado, pero hay muy enojado. ¿Me explico? Si esto ya escaló y tú que conoces mejor a tu hijo y tu hijo está muy enojado, otra vez respira y retírate. Y dile a tu hijo, cuando estemos los dos calmados, platicamos sobre esto, porque ya me estás insultando. Y ahí es donde yo te decía que el cerebro está en una jaula y ya no puede pensar, ¿ok? Y esto cuando ya estén en este momento reflexivo, que ambos estén calmados, hazles saber que cuando esto sucede, el cerebro, yo se lo digo a los niños, bueno, los grandes, está completamente secuestrado, ya no puede pensar, ya no actúa, ¿ok? Y entonces los dos nos decimos y hacemos cosas. Y muchas veces yo como adulto suelo engancharme de las situaciones y a veces esto se hace más grande. Entonces, intenta, yo te decía, buscar estos momentos de reflexión, de platicar, pero desde la calma, ¿ok? Ahora, muchas veces cuando tú estás calmado, a veces piensas y dices, lo que dijo no fue tan grave. Y no estoy diciendo que lo dejes pasar, pero muchas veces es en la manera en la que yo actué. Y esto como yo actué, vuelvo otra vez, él lo va a tomar, lo va a aprender y lo va a replicar en otro momento. Y es increíble cómo los niños lo toman y lo usan en situaciones muy particulares. Por ejemplo, las groserías. Las groserías muchas veces a los padres les causan mucha gracia, pero hay otros papás que no lo permiten y entonces el papá dice, ¿cómo usó la palabra en tal momento que yo me quedé más sorprendido por en qué momento lo usó que por lo que dijo? Eso es lo que estoy más sorprendido. ¿Okay? Entonces, intenta otra vez, yo te decía, promover estos momentos del diálogo para que más que un regaño, que yo no estoy diciendo que no regañes, es en casa yo le digo a mis hijos, yo no te estoy regañando, estoy hablando contigo de las cosas que no se deben hacer. Y no por eso te estoy regañando. Ahora, ¿qué es regañar? Yo solamente estoy platicando contigo y no necesitamos estar discutiendo. Y es importante que tú estés calmado para que tú puedas comprenderme, porque si estás quizá llorando o estás muy enojado, pues no me vas a escuchar porque el cerebro está ocupado llorando. Y eso mis hijos lo entienden, ¿ok? Pero aquí nosotros como adultos, otra vez, ¿qué es lo que estamos haciendo para promover estos espacios, ¿ok? Y lo último es también, ya cuando tu hijo te ha insultado, que tú respiraste, que expresaste cómo te sientes y que trataste de hablar para tener este momento de reflexionar, ahora sí ya puedes aplicar una consecuencia, ¿ok? Y la consecuencia debe de ir muy en par a lo que tu hijo hizo, ¿ok? Ahora, no estoy diciendo otra vez que se la regreses, un insulto por otro insulto, un jaloneo por otro jaloneo, porque esto otra vez es bajarnos al nivel y ahora sí de alguna manera se pierde mucho el respeto en los niños grandes y los adolescentes con los hijos, en manera en cómo los adultos nos enganchamos con los hijos y con las situaciones. Y muchas veces aquí es donde el respeto se pierde de los hijos a los padres, porque los padres somos demasiado permisivos, que no ponemos reglas, límites. Y aquí otra vez voy a sacar este ejemplo que digo, yo ahorita estoy en contra de mi voluntad de saber tanta información, pero un ejemplo claro, por ejemplo, es del Fofo Márquez. Digo yo aquí en contra de mi voluntad
Su historia por ahí me salió y me pareció interesante para mí irme a indagar en la infancia de este joven que ahorita está afortunadamente detenido y que está cumpliendo una sentencia justamente por su mal comportamiento, porque fue un niño que no respetó y sigue siendo un adulto que no respeta. Y si revisan él, los padres no pusieron límites. El niño tenía demasiada de cosas, no de atención precisamente de los padres, porque no se le pusieron límites, porque al parecer pues fue un niño que fue muy carente de afecto, también de presencia de ambos padres. Y ahí está la consecuencia, ¿ok? Y muchas veces los padres a veces caemos en el miedo de que nuestros niños se nos salgan porque del carril, como decimos en México. Y yo hace mucho tiempo, aquí hay un video también que yo les platicaba de los niños que roban. Los niños que roban es algo, no quiero decir que es algo natural, pero es parte de la etapa egocéntrica del niño pensar que esto que está en mi alcance es mío y me lo llevo. En consulta los niños nunca me han tomado nada. Hay una niña que está trabajando esto, ella de hecho creo que se llevó un par de cosas del consultorio y la mamá está trabajando, pero es una situación aquí donde la niña está buscando la atención y la manera de sentirse que es vista es tomando cosas. Y de repente mamá llega y me dice, Mónica, aquí está esto que sin querer ella se llevó y bueno, estamos trabajando en eso, ¿ok? Son límites al final de cuentas y a veces las mamás suelen decir, Mónica, es que no quiero que se convierta en una delincuente. No, mamá, no te asustes, ella tiene ahorita 4 años, 5 años y esto es muy natural, pero hay que saber decirle, hay que encontrar, perdón, las palabras para decirle, esto no está bien. Esto es tomar las cosas y esto no está bien. Y otra vez reparamos el daño. ¿Cómo? Entrégale esto a Mónica. Y aquí alguna vez me tocó con mi hijo que llegamos a casa y se trajo una paleta de la tienda y de repente yo aquí, a ver, esto lo compré y esto no, ¿de dónde salió? Y me dijo, pues lo tomé, ahí estaba al alcance. Y efectivamente en las tiendas de conveniencia ponen los dulces ahí al alcance del niño y el niño lo tomó. ¿Qué hice yo como mamá? Lo llevé a la tienda y él lo regresó y al principio mi hijo me dijo, no, me da mucha vergüenza. Bueno, pues hay que aprender que las cosas no se toman, ¿ok? Yo te voy a acompañar, se la vas a devolver a la señora, te vas a disculpar otra vez con el compromiso de que esto no se va a volver a repetir. Y con mi hijo no volvió a suceder, pero fue otra vez esta parte del impulso natural de un niño. Entonces, a veces pensamos que estas situaciones son de no respeto. El no respeto, pues, es cuando esto es muy constante. De hecho, cuando busquemos ayuda profesional, revisa qué tanta constancia hay en este comportamiento. A veces puede ser solamente una etapa, puede ser que a lo mejor, insisto, los padres estén en crisis, que nos estemos cambiando en casa y que sea un comportamiento del niño que sea temporal. Eso vigílalo. Después, con el tiempo, con las semanas, los días, etcétera, se va a pasar. Y está bien, no es que no pase nada. Yo aquí les digo, observen, pero si este comportamiento es muy constante, por favor, papás, no lo dejen pasar. Porque esto de que mi hijo no me respeta, cuando los niños desde muy pequeños aprenden a no respetar, son niños que generalmente no tienen límites. Y muchas veces los padres, porque me ha tocado de padres decir, es que son cosas de niños, ay, es que estoy exagerando, ay, es que no pasa nada. ¿Ok? O qué exagerada eres, ¿ok? De cosas que parecieran muy simples, pero que yo digo, bueno, este es un comportamiento de no es que no pase nada, porque es muy probable que vuelva otra vez a suceder y eso se va haciendo más grande, los niños van pensando un poco más y van generando mucho más ideas y al rato este respeto ya va a ser mucho más mayúsculo con situaciones de mucho riesgo, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia. Entonces, mi intención no es asustarlos, pero vamos tomando esto del respeto. De hecho, el respeto, ya para finalizar con esto, es que en casa, por ejemplo, trabajen mucho los valores. Eso yo se los he platicado mucho en la consulta y aquí en los videos. Tomen cada mes un valor. Muchas escuelas lo hacen así. Entonces, en el mes, por ejemplo, revisen. Algunas escuelas así lo toman y a veces no te lo hacen saber porque es un valor que se hace en la escuela. Yo te diría, ve y pregunta en tu escuela, ¿en la escuela practican valores? Sí, ¿qué valores están tomando este mes? Pues a lo mejor, por ejemplo, ahorita en febrero, que es el mes del amor y la amistad, yo te diría, hablen sobre la amabilidad, sobre el amor, la amistad, el ser amigos, etcétera. Tomen uno y escriban en una cartulina en grande y péguenlo en casa y entonces hablen sobre ese valor de acuerdo a sus parámetros como familia. Por ejemplo, si hablamos de la amistad, ¿qué es la amistad? La amistad es tener un amigo.
De hecho, aquí haciendo el comercial, abajo están los videos que subimos el día de hoy hablando en Exa FM. Me invitaron justamente por el mes de la amistad a hablar sobre un tema para los niños. Mi hija mayor me dio la idea de escoger el tema de cómo ser un buen amigo. O sea, cómo el niño saberse que es un buen amigo, pero también el niño cómo poder elegir a los amigos y darles herramientas a los papás para que ellos los puedan trabajar en casa y les ayuden a sus niños a poner límites en casa. Por ejemplo, si hablamos del bullying o de niños que no saben ser amigos, ¿ok? Y eso es muy bueno porque eso puede ser una razón de consulta y en consulta ya han llegado niñas donde de repente no hay inclusión de un grupo de niñas, de repente hay bullying entre el grupo de niñas, etcétera, y hay que enseñar a los niños lo que está bien y lo que no está bien, ¿ok? Entonces, si tú, por ejemplo, si ahorita hablamos del mi hijo no me respeta, primero revisa tú qué tanto estás respetando a tu hijo. O sea, si tú le hablas con gritos, pues no esperes que tu hijo te hable con amabilidad. Si tú eres amable con tu hijo va a aprender amabilidad. Si tú le das a tu espacio a tu hijo para sentirse triste, para llorar, etcétera, pero igual lo validas, lo escuchas, lo abrazas, ¿qué va a ser tu hijo? Seguramente va a ser un niño muy empático, va a trabajar muy bien su gestión emocional. Entonces, cuando hablemos de falta de respeto, ¿cuál falta de respeto? Al contrario, le estoy ayudando, ¿ok? A gestionarse a él mismo. Entonces, aquí revisa si hablamos otra vez. Mi hijo no me respeta, ¿cómo estamos nosotros respetando a los pequeños? ¿Ok? Y ya para finalizar, traigo un libro de la consulta que les voy a dejar fotito ahorita aquí al final o les voy a subir un reel por allá para que vayan a darse una vuelta por Instagram. Este libro se llama Crecer en Familia. Este es un libro que yo encontré en Gandhi, me costó como 60 pesos, algo así, y lo sigues encontrando en las ferias del libro. Es el mismo autor y es la misma dinámica, pero sí me ha tocado ver que ya cambiaron un poquito los dibujos, ¿ok? Pero es el mismo patrón de dibujos, pero ya están. Por ejemplo, aquí es una mamá con su esposo que está enfermo y el niño que le está dando aquí como mimos. Mira, le está tocando la frente, el papá tiene un termómetro aquí. ¿Okay? Quizá a lo mejor en otro dibujo, pero es el mismo patrón. Y de hecho aquí en la parte de atrás se llaman cuentos de colección para educar y vienen 6 libros. ¿Okay? Yo tengo este para crecer en familia y este libro está bien bonito. Busca algo que sea muy similar en casa para que tú sigas reforzando esta parte, porque por ejemplo son historias bien chiquitas, en este caso, de una historia que empieza de este lado y termina aquí. Por ejemplo, este libro se llama Solo Mamá, ¿ok? Y por ejemplo, aquí al final viene cómo se llaman los cuentos y cuál es el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, este de Solo Mamá habla de las familias que son monoparentales, pero en este mismo libro viene, por ejemplo, cumplir con las reglas, cuidar a un familiar enfermo, el amor y respeto a los abuelos, lugar que ocupamos en la familia, no mentir, obediencia a los padres, que llamémosle pues hacerle caso a los papás, etc. O sea, libros como estos van a ayudar mucho a reforzar esto que platicábamos del respeto en la casa, de los valores, etc. Entonces yo te decía que en las escuelas manejan un respeto, por ejemplo, toman un respeto, un valor y lo llevan a cabo en la escuela y lo repiten todos los días. Pregunta en tu escuela de tus hijos si lo llevan, haz una cartulina, pégalo en casa, síguelo reforzando en casa. Entonces, a veces los niños son muy respetuosos allá, pero acá en casa la dinámica otra vez de desorden sigue y entonces el niño pues va a ser respetuoso allá y aquí no. Y ha pasado mucho. A mí me pasa de repente como mamá que mi hijo a veces aquí en casa pues yo lo veo que me desafía, que a veces me contesta, que a veces no quiere hacer las cosas, pero va a otra casa y es una amabilidad asombrosa. ¿Okay? O en la escuela, súper bien también. Entonces yo ahí digo, algo está sucediendo conmigo, algo está sucediendo en casa, que mi hijo está teniendo ese comportamiento conmigo y entonces yo, pues consciente, empiezo a trabajar. Y a veces los niños se desconectan de la escuela porque ya no van. Pero imagínate qué diferente sería si este valor de la amistad, hablando, por ejemplo, solamente un ejemplo porque estamos en San Valentín, el valor de la amistad lo refuerzan en la escuela, pero tú te lo traes a casa y lo sigues reforzando. Entonces el niño tiene como el combo muy completo y entonces el niño ahora sí entiende, lo lleva a cabo, porque pues yo siempre les recomiendo que sea un mes. Algunas escuelas de hecho lo trabajan hace un mes y entonces esto de la amistad queda como bien entendido y al siguiente mes pues lo cambias por otro y entonces por supuesto que lo empiezas a practicar, ¿ok? Así que por ejemplo, aquí dice, Pau Salgado dice, ¿y qué se hace cuando en la escuela el niño se comporta y obedece perfecto, pero en casa a veces el comportamiento es retador, desobediente y demandante?
Pues acabo de responderlo, Pau. Es muy probable que en casa algo esté sucediendo. A mí como mamá me sucede en consulta también. A veces las mamás, incluso a veces dicen, yo veo que en la escuela me mandan la nota que es desobediente, pero en casa yo lo veo súper bien. Y a veces también hay situaciones en la escuela también que hacen que el niño se descontrole un poco. Y aquí sería como indagar y de manera muy consciente. Y ahorita yo te platicaba, Pau, que a veces los adultos solemos... yo te decía, no nos damos cuenta, pero a veces pues a lo mejor yo le grito, lo castigo a la menor situación, a lo mejor no le permito llorar, etcétera. Son situaciones que a lo mejor yo lo veo de manera muy natural porque así fue como crecí. A veces pasa mucho en los adultos que a veces a los adultos, por ejemplo, no les gusta que los niños se enojen o no les gusta que los niños lloren porque no saben qué hacer con esa tristeza del niño. Y si revisas, es muy probable que tú como adulto tus adultos no supieron qué hacer con tu tristeza. A lo mejor no se te permitió llorar o a lo mejor tú llorabas en los rincones y nadie te hacía caso. Entonces, como ahora de adulto no sabes cómo manejarte a ti mismo porque no te ayudaron a canalizar esa emoción, ahora no sabes qué hacer con la de tu hijo. Y entonces es donde aquí se hace como un caos. O a veces pasa, Pau, también que yo te decía que en casa a veces no tenemos estas reglas. O sea, en casa no hay hábitos, no hay estructura, hay un desorden, no hay a qué hora vamos a comer, a qué hora vamos a dormir. A veces pues los niños andan bañando a las 10 de la noche, a veces andan haciendo la tarea antes de irse a dormir, a veces andan viendo el aparato pues antes de irse a dormir. Entonces no hay un orden y a veces esto hace que los niños sean desafiantes, sean desobedientes, sean retadores y que no nos respeten. ¿Ok? Te lo dejo de tarea. Así que pues nada, yo les agradezco mucho que me acompañen el día de hoy. La portada van a estar viendo el tema que sigue para el mes de febrero y en el apartado de eventos ya está ahí todos los temas que vamos a ver en live aquí en febrero, en marzo y en abril. Y también se quedó fijado un taller que vamos a hacer uno por mes o quizá dos, dependiendo la demanda ya tengo una lista de temas súper interesantes que los vamos a hacer. Son talleres en línea a precios muy accesibles para que los vayan a ver y que los vamos a hacer online para que puedan conectarse de diferentes partes porque tengo la fortuna de trabajar con asesoría a familias, con familias que no están aquí precisamente en la ciudad de Tijuana para que todos puedan tener la oportunidad. Son talleres que van a durar 2 horas a precio muy accesible y de verdad que los temas están súper interesantes. Ya hoy les posteé el primero que se trata de qué tanto conoces a tu hijo y con ese es con el que vamos a empezar. Muchas veces no conozco la etapa donde está mi hijo, por eso no comprendo lo que está sucediendo y no sé cómo abordarlo. Así que yo te voy a platicar algunas estrategias para que ahora sí puedas entender el desarrollo de tu hijo y con eso le puedes dar tus herramientas para que tu hijo se desarrolle de una mejor manera y tú te sientas mucho más confiada de cómo estás disciplinando a tu hijo, de cómo estás haciendo tu crianza. Y de ahí se van a desprender otros talleres más, que por supuesto va a haber horarios por la mañana y va a haber horarios por la tarde, ahí les voy a poner las letras chiquitas, pero son horarios del Pacífico también y todas son por Zoom. Son 2 horas los talleres para que vayas y te das una vuelta, cualquier situación, pues me puedes mandar un WhatsApp al número que viene ahí o un mensaje aquí en la página, aunque muchas veces como ya son los posts ya están programados, a veces no me meto tanto a los mensajes, pero si me escribes por WhatsApp, yo siempre les contesto en WhatsApp a la brevedad posible. Así que, pues nada, ahora sí me despido de ustedes, les dejo un saludo gigante y por favor compartan esta información que es tan importante y podemos ayudar a otras familias a que pues todo esto funcione muchísimo mejor. Y los veo la siguiente semana. Bye.